Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Siendo las 18 horas en punto, estamos dando inicio al capítulo de hoy de Sin Restricciones, día 19 de mayo del año 2025. Mi nombre, como dice ahí abajo, es Luis Miguel Retamales, pero estoy solo hoy día porque no estoy con Jorge Naya, ya que él está de viaje. Sin Restricciones está de viaje y esta es la última semana en que voy a estar solo. Ya regreso a mediados de semana después de un viaje muy interesante. Quienes nos siguen en las redes habrán visto dónde anda, los videos que hemos subido. Faltan algunos varios que subir todavía. Así que durante los próximos días los vamos a estar subiendo tanto al sitio de Sin Restricciones en YouTube como también al sitio en el Instagram. Así que estén atentos a lo que nos está mandando el profe con videos bastante interesantes de lugares ultra conocidos a nivel mundial. Como dije, estoy solo, pero siempre me acompaña en el radio control y también apoyando con algunos comentarios, algunos datos, nuestro amigo don Juanito Cuadrille. ¿Cómo está, Juanito? Hola, don Luis Miguel. Ahí saliendo de un resfriado, pero bien. Ah, pero todo bien. Sí. Algo pasó, algo se escucha de fondo. No, Ya, pero no, estamos... pasó ahí algo ahí en la radio, pero ya solucionado. Ah, ya, perfecto. Juanito, por favor, ¿me puedes ayudar? Estamos saliendo al aire a través de www.radiohoy.cl a contar de mañana, ya prácticamente mañana o pasado vamos a estar también en YouTube, pero también estamos saliendo por otras frecuencias en este momento, Juanito. ¿Cuáles son, por favor? De hecho, sí, tenemos el canal 198 de Zapping, tenemos el canal 649 de Binet, tenemos la plataforma de Orbit TV para en iOS y en Android. Y le tengo una novedad también a usted, don Luis Miguel. Buena novedad, supongo. Sí, porque estamos saliendo para la cuarta región en el canal 198 de Telconor. Así que para que el público que está ahí en la cuarta región y tenga ese cable operador nos pueda ver a través de el canal 198 de Telconor. Oye, pero eso es una súper buena noticia. Qué bueno, vamos expandiendo, se va expandiendo la radio hoy. Felicidades, Juanito, felicidades a la dirección de la radio también, porque eso es una muy buena noticia para todos. Exactamente. Bueno, aquí estoy haciendo algunos arreglos con la cámara, perdónenme que me estoy moviendo, pero ahí ya estamos más o menos instalados. Oye, Juanito, bueno, pasaron muchas cosas para Juanito y para los televidentes y radioescuchas esta semana. Quizás el hecho más puntual, más destacable a nivel internacional, aparte de lo que está ocurriendo en las conversaciones que pueden llevarse a cabo entre Ucrania y Rusia, con la mediación primero del presidente de Turquía, y que el jueves pasado estuvieron en una reunión de alto nivel, pero no a nivel presidencial, y ahora con la mediación también, o la intermediación, mejor dicho, de Donald Trump, probablemente podríamos tener una fecha o estar cerca de, si no es un fin de la guerra, por lo menos una tregua bien importante para que pudieran negociar. Como en toda negociación, las posiciones están bastante encontradas, bastante distantes todavía. Eh, Uno quiere hacer el valer por sobre el otro, su derecho por sobre el otro. En la guerra es difícil determinar quién tiene razón o quién no la tiene. Y evidentemente Ucrania pretende por lo menos quedarse con lo que tenía antes de la invasión rusa, y Rusia, por el contrario, pretende quedarse con más terreno del que tenía, con el que ocupó en su invasión, adjudicándose más que todo la península de Crimea, que es una de las cosas más importantes desde un punto de vista geopolítico que está en disputa, bien digo, en estos momentos. Y aparte de eso, de lo que ocurrió en esa parte del mundo, por acá tuvimos una muy mala noticia, que fue el fallecimiento del expresidente de la República Oriental del Uruguay, el reconocido y muy querido Pepe Mujica. Ahí, gracias a Juanito, estamos viendo algunas fotos, algunas imágenes del presidente de Uruguay, quien esa imagen que estamos viendo corresponde al pasado mes de febrero, cuando el presidente chileno Gabriel Boric le hizo una visita en su chacra. La chacra le llama al lugar donde, a la parcela, digamos, donde vivía en ese
vivió toda su vida prácticamente Pepe Mujica y que en ese momento estaba viviendo su jubilación, pero ya sabía que estaba en la fase terminal de un cáncer eh, invasivo y que ya lo tenía condenado al fin, y que el fin ocurrió el día 13 de mayo, justamente 7 días antes, porque mañana está de cumpleaños, de cumplir los 90 años. Una larga vida llevó este político uruguayo, una vida admirada, una vida de coherencia, más que todo que lo hizo ser querido y ser idolatrado, diría yo, por diversos sectores de la política latinoamericana e internacional, porque también en Europa él tiene un nombre bastante y justificadamente bien ganado. Y fue entonces la noticia que nos embargó durante la semana pasada, Urbi et Orbi. ¿Qué fue el querido Pepe Mujica? La verdad que nos golpeó bastante fuerte este fallecimiento, porque es de esos pocos políticos que se pueden jactar y pueden mirar a la gente de frente de que fue coherente y que fue consistente con lo que siempre estuvo predicando. Él definitivamente vivió una vida austera, una vida de servicio público, que no se enriqueció bajo ningún punto de lo que le dio la política. Por el contrario, él fue a enriquecer la política de su país. Así lo reconocen moros y cristianos, en un país que es bastante republicano por lo demás, donde aparentemente las diferencias políticas no son tan, o no están tan atrincherados un sector y el otro, no son tan ultras las posiciones divergentes, y se busca un afán más bien republicano. Yo no puedo olvidar algo que también se recordó en esta fecha, que en una ocasión que el último presidente de la calle Pou, creo que es el apellido, estando en ejercicio, llevó, y teniendo que asistir a la transmisión del mando en Brasil, cuando resumía Lula, llevó en el avión presidencial a los dos últimos presidentes, quienes son los dos presidentes sobrevivientes que estaban vivos en aquella época, uno de su partido y el otro era Pepe Mujica, que era justamente de oposición, de las facciones de oposición a su gobierno. Esos son los uruguayos que hicieron ese tipo de gestos. Aquí en Chile también tenemos gestos bien republicanos, hay que decirlo, pero es muy importante destacarlo porque el Pepe Mujica lograba generar eso, como dije delante, Urbi et Orbi o en moros cristianos. Los que estaban afines a él y los que no eran tan afines a él, siempre tuvieron respeto dada su coherencia y dada su consecuencia con entre lo que decía y cómo vivía. Hay algunas frases que son bastante motivadoras o bastante decidoras de lo que él pensaba. Él como referente moral podía darse el gusto de dar estas cuñas, como le dicen los periodistas, y era como tomadas muy en serio. Por ejemplo, hay una que dice: no debemos cargar a los jóvenes con nuestros prejuicios. Y se lo digo yo, que cargué un arma. ¿Qué significa esto? Pepe Mujica fue un montonero, fue un guerrillero en la época de los 60 y los 70, donde ese era un camino legítimo, legitimado por la sociedad, o por un sector de la sociedad por lo menos, para acceder al poder, pero no solamente al poder, a las transformaciones más profundas de nuestros sistemas en cada uno de nuestros países. Pepe optó por la vía guerrillera y producto de eso recibió muchos castigos. Estuvo 14 años preso, en un año, 1 o 2 años estuvo en una mazmorra, del mismo tipo como estuvo Mandela, y se da el gusto de decir lo que acabo de leer, que no debemos cargar a los jóvenes con nuestros prejuicios. Él dejó su pasado atrás. Yo creo que él es realmente lo que se dice de gobernar por una república y no con el revanchismo que legítimamente pudiera haber tenido también, porque una cosa es que lo hayan condenado a cumplir prisión, pero otra cosa también es que hayan despreciado y violado sus derechos humanos al tenerlo en una mazmorra donde salía 2 veces en el día solamente a caminar dentro del recinto, no podía leer,
no tenía ningún medio de comunicación. Decía que evitó volverse loco criando a las ratas. Imagínense ustedes lo que es eso. Y sin embargo, él cuando gobernó, de su sector lo criticaron por no haber sacado adelante algunas leyes que pudieran haber permitido procesar y enjuiciar a militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura militar uruguaya. Ese era el Pepe que no quería cargar con su rencor a las nuevas generaciones. Mantuvo sus principios y su ética, pero pese a eso, cambió su método, porque reconoció que se equivocó. Y miren qué grande, un hombre viejo, ocupa la presidencia y reconoce que se equivocó. A lo mejor, con la información que tenía en esa época, no se equivocó, pero él fue capaz de decir, sí, me equivoqué. Fíjense ustedes que él tenía tanta autoridad moral que apoyaba a la dictadura cubana, pero sin embargo criticaba a Maduro y a Ortega, los dictadores de Venezuela y de Nicaragua, por el hecho de que decía que la dictadura cubana siempre se definió o nunca se definió a sí misma como democrática y siempre rescató ser la dictadura del proletariado, es decir, transparentó cuál era su condición. Sin embargo, Maduro y Ortega, él mismo lo decía, Pepe, se jactaban de ser demócratas cuando en realidad no lo eran. Ese era este tipo, el Pepe Mujica. Tenía una frase muy bonita también él, porque, como decía, fue como un referente para las nuevas generaciones en política, no solamente en Uruguay, sino que también en Latinoamérica. De ahí está la visita esta que le hace el presidente Boric en el último mes de febrero. Él, él tenía una frase, también la rescato, que decía, derrotados son los que dejan de luchar, porque al dejar de luchar, dejas de soñar. Él veía la política realmente como su alma, como su aire. Él era un animal político. Según voy a leer algo también que es una nota muy bonita que hicieron los periodistas del diario El País de España, específicamente el señor Federico Rivas, donde hace una reseña muy importante y muy valiosa de lo que fue el Pepe. Eh, Cuando supo lo de su muerte, Mujica usó la frase, hasta aquí nomás llegué. Y dejó a mucha gente huérfana, pero no le fue fácil para él, por supuesto. Estuvo 50 años, hace 50 años fue que recibió 6 balazos cuando lo arrestaron los agentes de seguridad del Uruguay. Eh, Durante 10 años estuvo confinado y durante 2 años estuvo en un pozo que no tenía más de un metro cuadrado. La primera vez cuando le pegaron esos balazos, recibió 12 litros de sangre. La segunda vez, como les decía anteriormente, domesticó ratas, alimentó ratones y domesticó también ranas para no volverse loco. Se inició tardíamente en la política el Pepe. El 94 recién fue elegido diputado por Montevideo. El 99 fue elegido senador. Y el 2010 fue elegido presidente del Uruguay con casi el 55% de los votos. Como dije, fascinó al mundo con la austeridad que tenía, con su sencillez. Él estaba viviendo en esa chacra que vivió, desde ahí salió para ocupar su cargo como diputado en el Congreso uruguayo, el año 94. Salió en ese mismo escarabajo que todo el mundo le conocía. Y él decía que no necesitaba tener cosas ni bienes, porque él necesitaba tener un equipaje liviano para irse, porque finalmente cuando te vas a la muerte, a encontrar con la muerte, no necesitas de nada. Él no necesitaba nada, gastó lo que tenía en vivir, pelear, luchar, le pegaron, todo lo demás, pero él decía, no importa, no tengo cuentas que cobrar. Así fue como eligió irse el Pepe Mujica, irse con ese equipaje liviano, como él bien decía, haciendo también parafraseando alguna canción de un conocido cantante de rock argentino. Eh, Hace 6 meses apareció por última vez en un apoyo para el cierre de la campaña del actual presidente uruguayo, Yamandu Ursi,
que finalmente llegó a la izquierda nuevamente al poder, ganándole a la derecha la segunda vuelta en noviembre pasado. Mujica estaba en esa época realmente dichoso, exultante, alegre, porque invitaba a vivir con sobriedad y porque cuanto más tienes, menos feliz eres, dijo en un discurso en esa campaña, dentro de la alegría que le daba que volviera a la izquierda al poder en Uruguay. Se llamaba José Alberto Mujica Cordano, nació el 35 en la periferia rural de Montevideo, de origen muy sencillo. Su madre era horticultora y el padre un pequeño estanciero que murió pobre en 1940, a la edad en que Mujica tenía 6 años. A los 14 años, Mujica ya estaba en las calles exigiendo reivindicaciones salariales para los obreros del barrio. En el año 64 se sumó a la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Estuvo preso 4 veces, participó en 2 fugas. Una de ellas muy legendaria, cuando en el año 1971, junto a otros 106 guerrilleros, perdón, otros 105, fueron 106 en total, huyeron de la cárcel, de una cárcel que se llama Punta Carretas en Montevideo, por un túnel cavado durante meses. Fue recapturado y el año 72 se convirtió en uno de los 9 rehenes del régimen militar. Los cabecillas tupamaros serían ejecutados en prisión si su organización volvía a las armas. Hay una película muy interesante que es recomendable, que se llama La noche de 12 años, que reconstruye el paso de Mujica y sus compañeros de armas por esa prisión. Que decía Mujica, nos tocó pelear con la locura, porque más bien en ese tipo de prisión buscaron que quedáramos lelos, y triunfamos, no nos quedamos lelos. Siempre que podía recordaba sus esfuerzos para conectarse con la vida en un pozo en el que apenas podía moverse. Dice que estuvo 7 años encerrado, sin un libro, sin nada que leer. Lo sacaban una vez al mes, 2 veces al mes a caminar por un patio por media hora. 7 años así. Estuve a punto de volverme loco, dice él. Aprendí a caminar legua adentro, para allá y para acá. Para mantenerme cuerdo me puse a recordar cosas que había leído, cosas que había pensado cuando joven. Después me dediqué a cambiar el mundo y ahí no leí nada. No pude cambiar el mundo, pero aquello que había leído de joven me sirvió. Hablo con el que llevo adentro y eso me rescató cuando caí preso. Estaba en soledad. Entré a recordar y a recordar y a recordar. Hablaba consigo mismo para evitar caer en la locura. Recordaba lo que había leído para evitar caer en la locura. Ya que no podía leer, recordaba lo que había leído, lo que había vivido. Cuando salió enfermó gravemente de la vejiga. Terminó perdiendo un riñón. En una de las biografías que se han escrito, recordaba su paso por los cuarteles, quiero decir, pero nunca se victimizó, tal como le dije al principio. Él no tenía ninguna cuenta que cobrar con los milicos, como decía. Él cuenta en esa biografía: yo no soy afecto a hablar de la tortura y de lo mal que lo pasé. Incluso me da un poco de bronca porque he visto que a veces ha habido una especie de carrera medida con un torturómetro. Gente que se complace en repetir, qué mal la pasé. Sus detractores le recriminan que como presidente no hiciera lo suficiente para enjuiciar a los militares responsables de desapariciones y tortura durante la dictadura. Y a esto Mujica respondía que no había decidido no cobrar la deuda que tenían con él sus carceleros. Uno aquí de repente ha conocido mucha gente que vivió desgraciadamente torturas y abusos en tiempo de la dictadura militar, o dictadura cívico-militar del año 73 al año 89 prácticamente. Y lo que dice Mujica es re interesante. De repente uno empieza a escuchar como que a mí me torturaron más, o vivir siempre con la pena. Cada cual tiene el derecho a sufrir y vivir en la medida que así elija el desgraciado momento que pudiera haber vivido en manos de los agentes de seguridad de las dictaduras. Pero aquí lo que dice Mujica, él, de su punto de vista personal, él no tiene ninguna cuenta que cobrar, él no quedó con ese rencor y no le gusta hablar también de lo que a él le pasó y de cuánto le pudieron haber torturado. Quiere ser más que otras personas en ese tema por lo menos. Él siempre ha repetido que en la vida hay heridas que no tienen cura y hay que aprender a seguir viviendo. Yo sé que hay gente que no me va a acompañar, pero opto por una posición más inteligente y menos sentimental. Por eso no usé el poder para condenar a los milicos,
sí voy a cobrar las que tengo que cobrar, Dios me libre. Eso es una opinión bastante personal, que él, respetuoso a sí mismo, nunca trató de imponer al resto. Y yo creo que nadie puede imponerle a otro cómo vivir y cómo recordar los momentos más tristes y más trágicos que puede haber vivido en su vida. Eso era el Pepe Mujica, cómo fue capaz de reinventarse y cómo fue capaz de seguir viviendo, de seguir creciendo desde el punto de vista intelectual y transformarse, después de haber vivido esa pellejería, en el presidente de la República Oriental del Uruguay. Realmente fue capaz de tener una vida muy semejante a la de Mandela, Nelson Mandela, que también fue otro guerrillero, llamémosle, que estuvo apresado por el gobierno autoritario de Sudáfrica, el gobierno racista de Sudáfrica, y Nelson Mandela fue capaz también de salir de ese cuchitril donde lo tenían arrestado, sobreponerse a las violaciones de derechos humanos que hicieron en su contra sus apresores y transformarse en lo que fue, en un líder tanto para Sudáfrica, para la unidad sudafricana, como en un líder internacional, un líder de carácter mundial. La vida de Pepe Mujica ha sido muy semejante a la de Nelson Mandela. En ese sentido, fueron capaces de imponerse y superar las atrocidades que le hicieron vivir los gobiernos autoritarios de sus respectivos países. El Pepe vivió en esa chacra, que está en un lugar que se llama Rincón del Cerro, cerca de Montevideo. Vivió ahí desde el año 85, cuando fue indultado, y hasta ahora, hasta su muerte. Fue su refugio y lo que tenía era un tractor, donde muchas imágenes se han visto con él arriba de él, y también un Volkswagen Escarabajo, que era, dicen, del año 87. Ahí recibió a ilustres personajes, como por ejemplo el presidente Boric, el presidente Lula de Brasil, y también recibió a Juan Carlos de Borbón, el rey emérito de España, que lo recibió el año 2015 y con una frase que aquí se las voy a leer, que es para la risa. Le dice a Juan Carlos, dicen que soy un presidente pobre. Pobres son los que precisan mucho. Yo aprendí a vivir liviano de equipaje. Tú no puedes, porque tuviste la desgracia de ser rey, le dijo Teresa sin dejar de tutearlo. Se le dijo todo al rey, siendo muy simpático, siendo muy simple y teniendo además esa picardía propia de, de los años y también la picardía propia de cualquier hombre del campo y cualquier hombre sencillo. Emil Kusturica también le hizo un documental que se llama El Pepe, una vida suprema. Eh, a él le gustaba que le dijeran que era el presidente más pobre del mundo, le gustaba ese apodo. Mi mundo es este, decía él, no es ni peor ni es mejor, pero le gustaba. Decía que la libertad estaba en vivir la vida así y no vivir con la vida a cuotas, con el crédito, porque ahí uno deja de ser libre. Es una crítica claramente al sistema y en el cual de repente el sistema nos empuja a que vivamos así. Muchos dicen, nadie lo obliga a endeudarse. No, pero el sistema, el entorno, el contexto, sí te obliga a tomar las deudas y vivir con tarjetas de crédito y vivir, comprar el auto con el crédito, tienes que endeudarte para comprar la casa, tienes que endeudarte para ahora para pagar la educación y también tienes que endeudarte ahora para ir al supermercado. Hemos llegado a ese nivel de endeudamiento y a ese nivel de capitalismo donde todo se mueve en raíz en torno a la deuda. Bueno, eso se refería al Pepe Mujica en que al hacerlo así no somos libres. Para terminar, a lo que se refiere a su relación de pareja con su eterna compañera Lucía Topolansky, se conocieron cuando él tenía 37 años y ella 27 durante una operación clandestina. Durante los años de cautiverio apenas intercambiaron unas cartas y se reencontraron ya el año 85, cuando fue indultado el Pepe Mujica y ya estaban en democracia. De aquellos años recuerdan poco, según ella, porque esto se parece bastante, señala, a esos relatos de guerra donde las relaciones humanas tienen un marco de distorsión porque tú estás corriendo, puedes caer preso, te puedes matar, no tienes los parámetros de una vida normal.
Ellos estaban en la clandestinidad, efectivamente, no podían estar pensando en establecerse sentimentalmente con una pareja. Lucía Polanski llegó al Senado el año 2005 por el Frente Amplio y en el 2010 le tocó colocar la banda presidencial a su marido, ya que fue la legisladora más votada. En el Uruguay, el legislador más votado tiene el derecho a entregar la banda presidencial al presidente electo. No es como acá que lo hace un presidente, el presidente saliente, el presidente electo. Allá es la eh, parlamentaria más votada la que lo hace. Y tocó entonces a Lucía entregarle la banda a su amado Pepe. Miren qué bonito hecho en sí mismo. 7 años después, Lucía también fue vicepresidenta del presidente Tabaré Vázquez y no se separaron nunca después Mujica y Topolansky. Hasta ahora, hasta su fallecimiento, donde vimos al presidente Boric saludándola en la capilla ardiente que se levantó en el Parlamento de Montevideo, de Uruguay, y donde ella estaba sentada velando a su pareja, a su compañero, y ahí se acercó el presidente Boric también a saludarla, ya que Boric vino de China, de la reunión de la CELAC, hizo una breve escala acá en Santiago y volvió a salir para estar presente en el, los, la ceremonia fúnebre definitiva para el Pepe Mujica. Le quisimos hacer este breve recuento, este breve homenaje al Pepe Mujica, porque es definitivamente un hombre de estos imprescindibles. Como decía Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son muy buenos, hay hombres que luchan un año y son mejores, pero hay los que luchan toda la vida. Y esos son los imprescindibles. El Pepe Mujica es de los hombres imprescindibles. Él nunca se dio por derrotado porque nunca dejó de luchar. Y como seguía en la lucha, seguía en sus sueños. Tenía compasión por los jóvenes, tenía compasión por Boris porque le quedaba tanto tiempo para pasarlo tan mal. Pero él vivió su vida intensamente, coherentemente, legítimamente, y le vivió como él se la quiso vivir. Y se fue como él merecía también, como un grande y también en la sencillez, en la austeridad que siempre lo caracterizó. Larga vida para gente como el Pepe Mujica, queremos mucho más Pepe Mujicas en nuestras políticas y mucho menos políticos de profesión, porque la política no es una profesión, es un servicio público. Nos vamos a la primera pausa y volvemos ya con algo más de continuidad y de la actualidad nacional, que están pasando muchas cosas, sobre todo a nivel judicial. Vamos y ya venimos. Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones el día de hoy, 19 de mayo del año 2025. Hoy día por razones también de agenda y por de fuerza mayor, vamos a tener un programa más acotado, vamos a tener un programa de solamente 1 hora, es decir, este es el último bloque del programa del día de hoy. Estamos saliendo al aire a través de www.radiohoy.cl, también del canal 198 Sapin TV, y este programa tú lo vas a poder ver muy probablemente a contar de mañana a través de la señal de YouTube. Estamos también saliendo a través de otras señales que nos va a decir ahora mismo Juanito. Canal 198 de Zapping, canal 649 de Binet, la plataforma de Orbit TV y para la cuarta región, canal 198 de Telconor. Qué buena. Estamos ampliando entonces del alcance de la radio hoy. Juanito, te quería contar ya a todos los auditores que hoy día hubo noticias económicas también bastante buenas, ya que según la cifra del Banco Central, el primer trimestre de este año, la economía chilena, el Producto Interno Bruto, creció en un 2,3% respecto a igual periodo del año anterior. Este resultado se explica en gran parte debido a las exportaciones. Por otra parte, el consumo, la demanda interna o consumo interno también subió en un 1,2%. Por otro lado, la minería, los servicios financieros y la construcción presentaron caídas de acuerdo al informe de cuentas nacionales, que se llama el documento que entrega el Banco Central. El, también hoy día salió a la luz una encuesta a los principales economistas
de la plaza, como se dice, y en ella hay dos pronósticos más o menos claves. Piensan que la tasa de interés podría bajar a 4,5 para estabilizarse en un 4% durante el año, especialmente durante el segundo semestre, y también piensan que con esta tendencia la inflación podría acercarse mucho más al 3%, que es la meta ideal establecida por el Banco Central. Finalmente, se proyecta que el dólar podría estabilizarse en torno a los 940 pesos chilenos por dólar. Esas son proyecciones no del Banco Central, son proyecciones que entregan los economistas más importantes y reconocidos de la plaza a través de una encuesta que se hace periódicamente y cuyo resultado también coincidió con el reporte que entrega el Banco Central y que tiene esta tan buena noticia del crecimiento del PIB de 2,3, que podría estar entonces confirmar que el crecimiento para este año va a andar dentro del rango informado por el gobierno, que es entre 2 y 2,5. Vamos a seguir viendo entonces cómo se desarrolla el país de quién más. Ahora en junio se vence el segundo trimestre, por lo tanto, en qué sé yo, por julio, agosto probablemente estemos recibiendo las noticias de cómo ha sido el PIB en el primer semestre del año. Eso es lo que se refiere a la economía. Y tenemos noticias también en lo judicial. Finalmente salió el fallo de la Corte Suprema a requerimiento de la defensa del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y sorpresivamente, para algunos, sustituyó la prisión preventiva de Monsalve por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de contacto con la víctima. La investigación, por supuesto, sigue en curso, pero lo que cambia es la prisión preventiva. Recordemos que Manuel Monsalve estaba en prisión preventiva desde el 19 de noviembre del 2024, y ahora ya va a poder abandonar el recinto donde estaba, que es Capitán Llaver, y podrá irse a su casa a cumplir arresto domiciliario en su casa, de acuerdo a un fallo, que esto es lo importante, de la Corte Suprema. Es decir, esto ya es inapelable. Normalmente, cuando hemos visto que los acusados o acusadas de algún delito y que están en prisión preventiva, cuando viene esta instrucción de parte del juzgado de garantía o el juzgado que corresponda, van apelando a distintas instancias, corte de apelación, etcétera. Aquí fue un todo nada que hizo la defensa de Manuel Monsalve y lo hicieron directamente y fueron a la Corte Suprema, y la Corte Suprema falló en una resolución que fue de 4 votos a favor y 1 en contra. Falló, digamos, acogiendo el recurso de amparo presentado por la defensa de Monsalve, repito, sustituyendo la prisión preventiva, mejor dicho, por arresto domiciliario total, prohibición de acercarse o comunicarse a la víctima y, por supuesto, arraigo nacional. Aquí el gobierno fue requerido y fue consultado sobre qué opinaban. No hubo comentarios al respecto, dijeron que no comentaban resoluciones de otro poder, como el Poder Judicial. Sin embargo, sectores de la derecha salieron de inmediato a criticar esta medida. La más fuerte fue la candidata Matei, indicando que esto como que perpetuaba la impunidad en Chile. Yo creo que está haciendo realmente, no sé, el comentario, cuál será la necesidad de hacer un comentario así, ya que hemos visto que el juicio no se ha detenido. Nos está diciendo que Monsalve va a quedar impune, como lo mismo Katy Barriga no queda impune cuando sale de la cárcel y se va a su casa, y nadie que está en proceso va a quedar impune, dado que esto es una medida cautelar. La prisión preventiva es cautelar, no significa que esté detenido debido a que ha sido ya acusado o condenado. Por lo tanto, las declaraciones de él y Matei no tienen prácticamente ningún sentido y obedecen más que todo al populismo propio que hay en la campaña, donde se le habla no a la gente que entiende esto, sino que se le habla y se trata de dar cuñas para aparecer en los medios, porque finalmente es eso lo que buscan los candidatos, aparecer en los medios diciendo cualquier estupidez para que la gente, para tener exposición y poder llegar a la gente y con eso poder obtener más votos. Eso es claramente lo que están haciendo, y también salió por ahí algunas declaraciones de Kast, que era una vergüenza lo que estaban haciendo, que era ceder a las presiones del gobierno.
Bueno, y esto aquí lo voy a decir porque para todos los lados es igual, ¿ah? Cuando a uno le conviene un fallo de la justicia, dice que dejar que las instituciones funcionen. Sin embargo, cuando los fallos no les convienen o no les son adecuados por cercanía política a lo que ellos esperan, viene la crítica, pero así artera, hacia la independencia del Poder Judicial, hacia la manipulación de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que hay que mantener un poco la calma, hay que colocar la pelota en el piso, porque una cosa u otra no significan lo mismo. ¿A qué me refiero? En este caso, que le hayan dado el beneplácito del arresto domiciliario como cambio, reemplazando la prisión preventiva, no significa que lo encuentren inocente a Manuel Monsalve. Lo que están haciendo nomás es que, en base a los antecedentes que tienen, se le está dando ese beneficio. ¿O sabrán ellos algo más que ocurre, como por ejemplo cuando ocurría con el fiscal Guerra, que le filtraba información a Hermosilla y a Chadwick sobre, por ejemplo, el caso que se estaba haciendo contra el diputado Moreira? Porque si la candidata Matei sabe que está ocurriendo algo así, que hay alguna filtración hacia el gobierno, o el gobierno está actuando directamente, como lo hacía en el gobierno de Piñera, el ministro del Interior Andrés Chadwick y el abogado del Ministerio del Interior, Rubio Hermosilla, si sabe eso, la candidata Matei debería decirlo, en vez de andar dando anuncios por la prensa. Pero si no es así, si no es como ocurría en aquella época donde el fiscal Guerra le entregaba información al Ministerio del Interior para que ésta a su vez le entregara información a sus afines, como insisto, el caso del diputado Moreira, entonces, si sabe que es así, tiene que denunciarlo definitivamente y no hacer estos anuncios sobre la prensa. Bueno, eso es lo que ocurre con el ex subsecretario Manuel Monsalve. Y otra noticia que fue también un golpe duro justamente para la derecha. ¿Por qué? Porque esto se ha politizado tanto en que tenemos a unos y a otros respondiendo de acuerdo a su trinchera política. Estoy hablando del caso Pro Cultura, del caso eh, donde ha estado involucrado fuertemente el Frente Amplio, específicamente sectores muy afines al Frente Amplio y muy cercanos al presidente Boric. Eh, y en este caso, la defensa de lo que está ocurriendo ha sido de parte del Frente Amplio, la defensa y el ataque hacia la Fiscalía ha sido por parte del Frente Amplio debido a acciones que, según el Frente Amplio, eran característicos de espionaje político, me refiero a la escucha telefónica, y los que defendían o defienden al fiscal Cooper es justamente la derecha, que está diciendo dejemos que las instituciones funcionen, dejemos que los fiscales hagan su trabajo y que caiga quien caiga. Frase que también ha hecho suya el presidente Boric. Sin embargo, este caiga quien caiga, la justicia ha determinado que no es así como tiene que ser. A ver, no es tan fácil que caiga quien caiga porque se tienen que seguir los procedimientos judiciales propios de un Estado de Derecho. ¿Y qué pasó? La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió un recurso eh, de la defensa de Procultura y declaró ilegales las resoluciones que permitieron la intercepción o interceptación de llamadas telefónicas entre Josefina Uneus, además de conversaciones de sus familiares, y el presidente Gabriel Boric. También ordenó eliminar el expediente fiscal, todo lo obtenido a partir de dichas diligencias, que han sido lideradas por el fiscal Cooper, al considerar que se vulneraron garantías constitucionales. En el caso Procultura, donde se está persiguiendo saber qué se hicieron, si se hizo o no se hizo mal uso de fondos fiscales, se estaba persiguiendo digamos, al líder de esta corporación, el señor Larraín, y en base a eso, el fiscal Cooper hizo diligencia y pinchó varios teléfonos que correspondían al señor Larraín. Uno de esos teléfonos, estando el nombre del señor Larraín, lo ocupaba su ex esposa, la psiquiatra Josefina Uneus, y en una de esas conversaciones pinchadas, ella conversa con el presidente Gabriel Boric, e incluso ella dice en esa conversación, esta conversación irá a estar grabada
Y Boric le responde, no sé si estará grabado o no, pero no tengo nada que esconder. Pues bien, esa conversación se filtró a los medios de comunicación. Los medios de comunicación lo publicaron, están los audios, están los textos, está todo lo que uno quisiera escuchar. Pero lo que dice la defensa de la señorita Uneus violó su derecho fundamental, dado que ella no está investigada en esta causa. Entonces, lo que dice la Corte de Apelaciones de Antofagasta critica al fiscal Cooper, lo remueve, dado que efectivamente, al darse cuenta de que estaba escuchando conversaciones privadas de una persona que no está involucrada ni imputada siquiera en la causa, debió haber cancelado el pinchazo a ese número telefónico. Pero no fue así. Lo siguieron escuchando. Y con lo peor de todo, con la autorización también del tribunal correspondiente. Y esto es lo que dijo la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Se han validado, quiero decir, actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado. Se optó por no apelar a la Corte Suprema debido al proceso de remoción que ya enfrentaba el persecutor. Este fallo, que es favorable para Uneos, pondría en una posición bastante incómoda al fiscal, considerando que aún está pendiente la resolución de la solicitud de remoción en su contra, un recurso que ha sido presentado en 4 ocasiones anteriores respecto a otros fiscales sin lograr su destitución. Esto, lo que está diciendo en el fallo, hace mención claramente a lo que ocurría en el Chile de la dictadura, donde se violaban los derechos fundamentales de los ciudadanos, no era un Estado de Derecho, y se podía espiar y se podía escuchar a dito y siniestra solamente a consideración de las organizaciones de seguridad, podían escuchar lo que quisieran de la gente que estaban persiguiendo sin estar necesariamente involucrados en algún hecho o en algún delito. A eso se refiere la Corte de Apelaciones de Antofagasta y es por eso que decidieron remover al fiscal Cooper. Y además hay un texto dentro del mismo fallo donde critican al Tribunal de Garantía que autorizó, teniendo todos los antecedentes en la mesa, autorizó a seguir con las escuchas telefónicas del teléfono de Josefina Oneus, que no tiene absolutamente nada que ver. Dentro de los comentarios que han ocurrido en torno a este hecho, la ex fiscal Marisa Navarrete ha hecho declaraciones también en relación a lo que estaba ocurriendo y dice que señala que se está viendo una práctica que no puede ser tolerada por el sistema procesal penal. Hay prácticas del Ministerio Público que muchas veces son blindadas por jueces de garantía porque son cercanos y porque le conocen la mano. Aquí lo que está diciendo es sumamente importante. Todo el mundo en el ámbito judicial, como en todos los ámbitos, la verdad, se conoce. Entonces, se tratan de hacer siempre las acciones en tribunales más afines, con jueces más afines, con fiscales de ciertas características, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está diciendo aquí esta ex fiscal Marisa Navarrete es que efectivamente es habitual que un fiscal espere, por ejemplo, que esté de turno un juez determinado porque le conoce cómo ir a la mano, puede ser más blando o más duro, de acuerdo a lo que a él le convenga, pero estos tipos de prácticas no pueden ser permitidas, dice ella, en nuestra legislación, porque efectivamente con eso, estimados auditores y auditoras, lo que pasa es que la justicia no es ciega. Entonces, finalmente, se está provocando de una forma u otra empujar el flujo para obtener un determinado dictamen que favorezca mis intereses en desmedro de la contraparte, pero no con el fin de buscar justicia, sino con el fin de ganar yo. Solamente es eso, con el fin de ganar mi lado. Y es por eso que se produce esta cuestión de artimaña. Es lo mismo que pasa, digo yo, en otros rubros. Sabemos, en los médicos, sabemos quiénes son mejores o son peores. A nivel de, qué sé yo, de ingenieros también, sabrán quiénes son más aptos o menos aptos para determinadas funciones, etcétera. Aquí es exactamente lo mismo. Y eso es lo que dice la fiscal Navarrete, que no puede ser
aceptado y que tiene que cambiar, ya que de esa forma los jueces de garantía no están cumpliendo su función principal. Respecto de este caso, ella menciona que el juez de garantía no hace su labor de garantía. Puede suceder, dice ella, y suceden a diario, excesos en el ámbito de la persecución penal, pero precisamente nuestro Código Procesal Penal establece un filtro y que es el juez de garantía. Y aquí el juez de garantía evidentemente no hizo su función. Se refiere claramente a que no garantizó la justicia, no garantizó que los procedimientos que se estaban llevando a cabo, en este caso en contra de la señora Uneus, estuvieran acogidos a derecho. Entonces aquí hubo un error o una mala función de parte no solamente del fiscal, sino que también de parte de la jueza de garantía. En este caso, la fiscal Navarrete, cuando se refiere al comportamiento del fiscal Cooper, dice que era necesario que cuando se den cuenta que no era la persona que estaba utilizando el teléfono, ya que estaba buscando el teléfono en la raíz, pero se dan cuenta que quien usaba el teléfono era la señora Uneus, debió haberse inhibido en su actuación ilegal que estaban haciendo, pero por el contrario, lo que hicieron fue pedir que se mantuviera, que en el fondo, dice ella, no es otra cosa que pedir que se mantuviera una ilegalidad. Y ahí está el error entonces de este juez de garantía que avaló ese ilegal actuar de parte del fiscal. Entonces aquí hay errores cometidos por el fiscal y también por el juez. En lo que se refiere a la irregularidad del sistema judicial, esta señora, esta ex fiscal, dice, reflexiona que esto es algo que muchos defensores podrán estar de acuerdo conmigo y que yo como fiscal pude constatarlo. Aquí lo que uno esperaría tal vez es que obviamente los fiscales no cometan excesos en las atribuciones que tienen, pero también esperaría que sean los jueces de garantía los que hagan este filtro y no sea hoy la Corte de Apelación y probablemente después en la Corte Suprema la que refrende esta ilegalidad. Efectivamente, para eso están los jueces de garantía, justamente para verificar que no se cometan este tipo de errores y que no se sigan llevando a cabo y que para que no tuvieran que actuar instancias superiores dentro de la jerarquía judicial. Ella dice también que este caso pone en evidencia un problema de fondo que afecta tanto a imputados anónimos como a testigos. Cuando se intentó pinchar el teléfono del presidente de la República, se actuó correctamente diciendo aquí no hay antecedentes para pensar que esta persona tiene participación en calidad de imputado y respecto a un delito que merezca pena de crimen para interceptar un teléfono. Entonces, ahí se dijo, efectivamente, no es necesario hacerlo, dado que no tiene las características de imputado. Cuando tiene las características tales como para ser imputado, es otra cosa. Pero en este caso no las tenía, por lo tanto, no era legal pinchar el teléfono del presidente. Y por último, hace una reflexión respecto de lo que se dice de los jueces de la justicia chilena, que es excesivamente garantista, dado que el sistema en sí mismo sería garantista. Pero ella dice que no es así, porque basta conocer las altas tasas de prisión preventiva, a propósito de lo que hablábamos delante de Monsalve, de la Cati Barriga y otras más, para sostener que aquello más bien es un eslogan. Se viven prácticas que no pueden ser toleradas por parte del sistema procesal penal, digo, y es una práctica que debiera ser detectada oportunamente por los jueces de garantía. Insiste respecto del asunto del pinchar los teléfonos, pero ella defiende en que el sistema judicial, mal llamado garantista, no es efectivamente así, y lo demuestra en base a las altas tasas de prisión preventiva que vemos todos los días en todos los medios de comunicación y que son normalmente, también los que conocemos nosotros, son normalmente casos de conmoción pública. Son las 18 horas con 55 minutos. Ya les dije antes que por razones de índole de fuerza mayor, este programa va a durar solamente una hora, así que estamos dando hasta aquí el programa de Sin Restricciones del día 19 de mayo del 2025. Nos vamos a encontrar ya el próximo lunes junto con Jorge Araya, que ya vuelve de su viaje. Durante esta semana vamos a estar subiendo los videos que nos mandó Jorge de Sin Restricciones sin Viaje, así hemos llamado a esa sección. Lo va a poder ver usted en el sitio de YouTube de nuestro programa y también se va a poder ver en el Instagram de nuestro programa Sin Restricciones.
Juanito, muchas gracias por la puesta en el aire. A todos ustedes que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes y que les vaya todo muy bien. Chau, chau. En la radio suena sin parar, sin restricciones va a comenzar el debate lleno de emoción, con la cultura y la conversación. Política, debate y buen humor, voces fuertes en la transmisión. El programa más longevo de la hoy, con la verdad siempre brillarán. Sin restricciones vamos a escuchar la verdad en cada